Bueno, hola a todos y a todas, espero que estén bien. Esta semana vamos a empezar con, vamos a terminar en realidad, con el último trabajo práctico del la primera porción, el primer cuatrimestre. Vamos a estar trabajando con los datos que estuvieron viendo en la teoría, que son estos datos de 8 pacientes enfermos de detección positiva, 2 pacientes enfermos sin detección, después pacientes sanos con detección positiva, sería este 3, que lo van a poner acá en donde dice C, no enfermos positivos, y el D, 9, sería pacientes sanos con detección negativa o sin detección, así que no enfermos negativos. Una vez que tenemos estos datos cargados en el script, vamos a ingresarlos, vamos a poner correr y van a aparecer en el ambiente global. Este trabajo práctico es muy similar al de la semana pasada, de hecho tiene las mismas partes de los scripts y todo. La única diferencia que vamos a encontrar es justamente las pruebas diagnósticas por el método de odds que sumamos. Así que en caso de que ustedes quieran utilizar este script para todas las pruebas, no es necesario que pasen al script anterior, ya con este tienen todo lo necesario. Yo siempre lo que les recomiendo es guarden el script original que ustedes saben que funciona en un lugar y después empiecen a modificar el script a su gusto, pero siempre guarden el original, porque si ustedes modifican algo y les da error y después no saben por qué, tienen a dónde volver para buscar esa información, ¿sí? Bueno, como este script es muy similar, lo que nos vamos a hacer un poquito de hincapié es en cómo poder ordenar estos scripts, por ejemplo, que hasta ahora no habíamos trabajado con esto. Ustedes no sé si se habrán dado cuenta, pero cuando tienen un montón de símbolos numeral uno tras del otro, ustedes a la izquierda, entre el número y esa línea, les aparece una flecha. Esa flecha lo que nos indica es que nosotros podemos eh, comprimir la información que hay entre flecha y flecha, ¿sí? Entonces, esto es una forma, por ejemplo, si ustedes le ocupan mucho espacio esto y les molesta, saben que tienen esta información acá adentro y la pueden reducir. También es interesante para saber cómo organizarse en el trabajo, ya que, por ejemplo, acá nosotros tenemos los datos originales, que es lo que ustedes siempre tienen que cargar, por eso yo lo dejo desplegado y no lo voy a plegar, pero si ustedes quieren, por ejemplo, acá pueden obtener los totales marginales, el cálculo de prevalencia, sensibilidad y especificidad, la comparación de valores predictivos por el método manual y la de odds ratio. Entonces, y después de todo esto pueden obtener las tablas de resultados. Así ustedes pueden ver todos los análisis que pueden realizar dentro de este script y de hecho ir haciendo porciones de eso sin ser absolutamente necesario que ustedes hagan los otros análisis. Hay partes que sí van a necesitar, por ejemplo, nosotros necesitamos los totales marginales, que si recuerdan, si hacen un clic acá lo van a ver, que es M1 que va a ser A más B, M2 va a ser C más D. Toda esta información no requiere que ustedes tomen decisiones si van a ser para, no sé, por ejemplo, antes que ustedes hacían el intervalo de credibilidad, que era una cola o dos colas, y en función de eso tenían que cambiar los valores de 0,975 a 0,95, o tenían algunos otros datos que tenían que cambiar, ustedes en ese caso se tienen que meter ahí adentro de esta flecha y tienen que ver qué porción del script pueden cambiar. Pero en este caso, por ejemplo, que ya está todo diagramado de antemano y ustedes no tienen que cambiar, directamente pueden hacer así, corren, y si ven, abajo les aparece todo como corrió perfecto, no dio ningún tipo de advertencia, y ya tienen calculados todos los totales marginales sin tener que hacer uno por uno correr el script. Bueno, los cálculos de prevalencia, sensibilidad y especificidad son cálculos, tanto los marginales como estos, que se requieren para las 3 metodologías que estuvimos viendo hasta ahora. Por ende, esto también lo van a tener que correr, ¿sí? Sí o sí, deben correrlo.
Y como ven, en vez de estar corriendo uno por uno, ustedes van a tener que correr en la prevalencia, aparece abajo, y también aparece en el ambiente global el valor de la prevalencia, la sensibilidad y la especificidad. Lo siguiente es, por ejemplo, los valores, si ustedes quisieran hacer por la metodología del teorema de Bayes, podrían correr esta parte. O directamente ir a odds ratio y correr desde esta parte y saltearse todo lo que es el teorema de Bayes. Por eso les digo que pueden reemplazar este script por el anterior y ir corriendo tanto el teorema como el método, los valores predictivos por el método manual, o ahora, como nueva adquisición en este script, por el radio de odds, o odds radio. Bueno, vamos a correr igual el teorema de Bayes, o sea, los valores predictivos por medio del teorema de Bayes. Acá lo ven, ¿sí? Esto es exactamente lo mismo de lo que vimos la semana pasada. Y aquí, para comprobar los valores predictivos por el método manual, hicimos una modificación que pusimos BPP-M, como para que no sobrescriba. Si recuerdan, en el script anterior nosotros teníamos que al realizar el método manual, sobrescribíamos el valor bayesiano. En este caso, como nosotros le asignamos un nuevo valor, un nuevo nombre al vector, no vamos a sobreescribir este valor que está acá arriba, si vamos a generar un nuevo vector con este valor. Y así podemos correr esta parte sin miedos a sobreescribir lo anterior. Bueno, vamos a ir cerrando esto. Y acá vamos a ver que tenemos. Vamos a sacar, según la metodología que utilizamos para esta semana, el odds a priori, que va a ser la prevalencia sobre 1 menos la prevalencia. El LR positivo, que denominamos como LRP, que va a ser la sensibilidad sobre 1 menos la especificidad. El LR negativo, que va a ser 1 menos la sensibilidad dividido la especificidad. El odds a posteriori positivo, OPP, que va a ser el odds a priori por el LR positivo, ¿sí? Y después tenemos el odds a posteriori negativo, OPN, que va a ser el odds a priori por el LR negativo. Entonces, al correr todas estas líneas, podemos observar que nos dan los valores finales. Bueno, y yo ahora les pregunto, ¿qué pasaría si yo en este momento, por ejemplo, corro esto que dice valores predictivos, método de odds ratio, dice BPP? Yo este valor no lo tengo ya cargado, en teoría, de cuando hice los valores predictivos del teorema de Bayes. Fíjense que yo ya tengo este valor acá. Entonces yo estaría sobreescribiendo este valor. Y esa no es mi intención. Entonces, por ejemplo, nosotros lo que podemos hacer es, en vez de llamarlo BPP, va a ser BPP-O, por ejemplo. Que eso que va a ser de odds radio, o como ustedes quieran, o OR, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo más sencillo, -O. Después, lo mismo nos va a pasar con, los falsos positivos. Lo mismo exactamente con los falsos negativos y con los valores predictivos negativos. Entonces, ¿ven lo fácil que es ir cambiando estos valores? Entonces, ustedes pueden ir modificando esto para no sobreescribir y ir cambiando, digamos, no los valores, sino el script, para poder guardar toda esta información sin que una sobrescriba a la otra. ¿Qué pasa? Ahora cambiamos esto. Vamos a correrlo. Corremos esto. Perfecto. Y ahora vamos a las tablas de resultados. Nosotros queremos que todo esto que acabamos de generar se exprese en las tablas de resultados. Entonces, yo voy a abrir y voy a ver la tabla de resultados del teorema de Bayes. ¿Qué va a tener la tabla? Va a ser un data frame con la prevalencia, sensibilidad, especificidad
valor predictivo positivo, falsos positivos, valor predictivo negativo y falsos negativos. Eso está bien. ¿Por qué? Porque los valores originales del teorema de Bayes son justamente BPP, FN, BPN y BPP, FP, BPN y FN. Estos valores son los que tienen que estar en esta tabla, ¿sí? Entonces, acá podemos decir que imprima esta tabla. Perfecto. Ahora vamos a la tabla de resultados manuales. ¿Qué quiero? Prevalencia, igual que antes, sensibilidad, especificidad, pero el valor predictivo positivo que extraje de forma manual. Los falsos positivos manuales, el valor predictivo negativo manual, y lo mismo para los falsos negativos. Como vemos, está bien determinado acá y lo vamos a correr. Pero ¿qué pasa ahora cuando vamos a la tabla de resultados de odds? Vamos a tener la prevalencia, la sensibilidad, especificidad, ¿sí? OP, LR positivo, LR negativo, OPP, pero ¿qué pasa con los valores que yo acabo de generar, que acabo de cambiar en el script? Yo acá tengo el BPP, en tal caso me daría los valores bayesianos. ¿Por qué? Porque yo modifiqué el script. Vamos a cerrar los valores predictivos del teorema y vamos a ver los de odds. En el de odds yo le asigné los valores BPP O. Entonces, en esta tabla lo que yo debo hacer es BPP, guión bajo, y ahí me aparece M no porque son los manuales, el BPP general tampoco porque era el del teorema de Bayes. Vamos a ir al BPP O. Los falsos positivos, lo mismo, O. ¿Sí? Los falsos negativos, guión bajo O, y, perdón, los valores predictivos negativos, y los falsos negativos, O. ¿Sí? Entonces yo acá me aseguro que estos valores son los que obtuve por el método de odds. Ahora sí, fíjense también que esta tabla se llama tabla odds. Entonces cuando yo cargo estoy cargando todos los datos que obtuve desde odds, pero, y cuando imprimo la tabla también dice tabla odds. Lo mismo acá, yo acá le pongo tabla manual y acá voy a imprimir la tabla manual, ¿sí? Cuando yo imprima esto, me va a decir los valores de odds, no los del manual. Bueno, en caso de que ustedes quieran guardar estas tablas en sus computadoras, yo lo dejo siempre escondido, pero ustedes pueden directamente borrar, y acá tienen que poner el nombre de la tabla que les interese, por ejemplo, tabla odds, ustedes lo copian, lo pegan acá, y acá ponen PD resultados odds radio o tabla odds o como ustedes quieran .csv. Por ejemplo, vamos a poner resultados, directamente vamos a cambiarle todo el nombre. Resultados, tabla odds. ¿Sí? Y ahí ustedes, si corren esta línea, se les va a guardar en cualquier carpeta que estén trabajando con este script, o si ustedes setearon un directorio de trabajo, en ese directorio de trabajo, se les va a guardar un archivo delimitado por comas, un archivo .csv, con los resultados de esta tabla en particular. Si ustedes quieren cualquier otra tabla, pueden o copiar esta línea, por ejemplo, y en vez de tabla odds ponerle manual, y acá ponen manual, y acá, por ejemplo, manual, o directamente hacerlo sobre esto y no tener un write.csv para cada uno. Eso es a gusto y piacere, como a ustedes les parezca. Y cuando terminen, pueden ir guardando esto, por ejemplo, pruebas diagnósticas, odds radio, ponen file, guardar como, no sé si lo tienen en español o en inglés, save as o guardar como, y ustedes buscan dónde, y ponen, por ejemplo, modificado. ¿Sí? Y ahí se aseguran de que les queda el script original, sin tocar por cualquier cosa que ustedes modifiquen. Yo esto igual guardarlo como, les recomiendo que lo hagan al principio, no al final,
de todo este script, pero bueno, ahora lo hicimos al final. Ustedes ni bien empiezan, duplican, por ejemplo, el archivo y ya empiezan a trabajar sobre el que ustedes quieren modificar. Cualquier cosa pueden volver al anterior. Bueno, espero que les haya servido. Cualquier cosa tienen los foros de consulta, así que, bueno, muy buena semana.